Buenos días muchachos, hoy día les traigo la explicación de la tabla periódica, específicamente como contenido nuevo, ¿ya? Para partir entonces vamos a tener como objetivo, identificar las partes de la tabla periódica y también sus propiedades. Vamos a ver específicamente dos propiedades de la tabla periódica, ¿ya? Bueno, antes de partir con un poquito de historia, la tabla periódica nace de la mano de Henry en 1912, quien la ordenó a partir del número atómico. Vale destacar que antes de 1912 también existían otras formas de agrupación de la tabla periódica. Sin embargo, la que nosotros mantenemos hasta el día de hoy vendría siendo la del señor Henry. Insisto, la ordenó según el número atómico. ¿Qué significa esto? Que la ordenó según la cantidad de protones que tiene en el núcleo cada elemento. Vale destacar que este número atómico es propio a cada átomo, por lo tanto no se repite en ninguno de ellos. Ahora, a partir de esto también Henry se dio cuenta que si los elementos se colocan según aumenta su número atómico, se observa ciertas variaciones y ciertas variaciones periódicas, en propiedades físicas y también en sus propiedades químicas, que va a ser lo que vamos a ver casi al final de esta clase, ¿ya? Ahora, la tabla periódica se ordena según 7 periodos, que vendrían siendo las filas, y recordemos que las filas vendrían siendo lo horizontal, que se enumeran del 1 al 7 en orden descendente, mientras que se organiza también por 18 grupos o familias, que vendrían siendo las columnas, que es de orden vertical. Vale destacar que estos 18 grupos o familias se pueden ordenar según dos formas: la forma moderna, que abrevia del 1 al 18 en número continuo, o la forma antigua, que va en 8 grupos con grupos A y grupos B. Por lo tanto, la tabla periódica actual, que es la que ustedes deberían tener ahora en sus manos, está de la siguiente manera: el periodo, que abarca un periodo, dos periodos, tres, horizontalmente hasta llegar al número 7, mientras que los grupos vendrían siendo las columnas de manera vertical, 1, 2, 3, hasta llegar al número 18. Insisto, están ordenados por orden ascendente y continuo de su número atómico. Por lo tanto, el número atómico, si se dan cuenta, es propio a cada material. El hidrógeno tiene el 1, luego continuamos con el helio, que es el 2, luego con el litio, que es el 3, el 4 y así sucesivamente, ¿ya? Ese vendría siendo entonces el orden actual de la tabla periódica. Para esto vamos a agrupar nuestra tabla periódica según sus propiedades estructurales, dándonos así los gases nobles, que se ubican en el grupo 18 o también en el grupo 8A, los no metales, que serían estos azulitos, incluido también el hidrógeno, los metaloides, que serían los verdes, y finalmente los metales que se encuentran con rosado, ¿ya? A partir de esto vamos a describir cada uno de estas cuatro agrupaciones con sus características más importantes. Vamos a partir entonces para el gas noble. En el caso del gas noble, podemos decir que cumple la regla del octeto. ¿Qué significa cumplir la regla del octeto? Que en el último orbital, como en el caso del neón, en su último orbital va a estar constituido por 8 electrones. Por lo tanto, al estar constituido por 8 electrones, me está diciendo que su orbital molecular ya se encuentra completo y por ende también se va a encontrar estabilizado. ¿Qué significa esto? Que el neón no necesita unirse o no necesita formar enlaces químicos para entrar en estabilidad. Por ende y por lo tanto, muchachos, el neón cumple con su regla del octeto. Sin embargo, y vale destacar que existe una excepción a la regla del octeto, que es la regla del dueto, que solamente la cumple el hidrógeno junto con el helio, que solamente en su último orbital molecular ellos pueden tener 2 electrones y alcanzan la estabilidad. Vale destacar también, jóvenes, que los gases nobles en este caso cumplen con ciertas características. La primera es que son monoatómicos. ¿Qué significa que sean monoatómicos? Que no generan enlaces con otros elementos. Al no generar enlaces con otros elementos, significa que cumplen con su regla del octeto como tal. Por otro lado, suelen ser incoloros.
y también no reactivos. Y el no reactivo obviamente va de la mano con que son monoatómicos, puesto que ellos no necesitan generar enlaces con nada. Y obviamente se encuentran mayoritariamente en la atmósfera. Por lo tanto, nosotros en química por lo menos los llamamos, perdón, como los gases nobles o también como los gases de la realeza, como se muestra a continuación. ¿Por qué gases de la realeza? Puesto que ellos, e insisto en este punto, no necesitan mezclarse con nadie, porque ellos ya están estables por sí solos. Por lo tanto, y esto se debe principalmente en que cumplen la regla del octeto y la regla del dueto en el caso solamente del helio, ¿ya? Por lo tanto, esas serían sus características primordiales de los gases nobles. Ahora, en el caso de los metales, nosotros podemos decir que presentan brillo como característica estructural y física de manera inmediata, pero químicamente nosotros podemos decir que los metales, muchachos, tienden a ceder electrones. ¿Qué significa esto? Hacer electrones que cuando generan los enlaces químicos, estos tienden a regalar sus electrones para entrar en equilibrio. ¿Por qué? Porque los metales en su última capa de orbital suelen tener menor cantidad de electrones, es decir, menor a 8, muy menor a 8, como por ejemplo en el caso del aluminio. El aluminio se ubica en el grupo 13 o también conocido como el grupo 3A y por ende va a poseer 3 electrones de valencia. Por lo tanto, este metal va a tender a ceder fácilmente sus electrones al medio. Por lo tanto, el metal cede fácilmente sus electrones al medio, presenta brillo y además es un buen conductor de la electricidad y el calor. Además, los metales se conocen por ser ductiles. ¿Qué significa esto? Que forman alambres o hilos y también maleables, puesto que pueden formar láminas o también pueden formar planchas. En el caso de los metales es bastante fácil reconocerlos, puesto que es todo lo contrario a los metales. En el caso de los no metales, no presentan brillo, como se logra visualizar en la imagen, pero físicamente hablando. Y además de eso, son malos conductores de la electricidad y el calor. Pero químicamente hablando, los metales tienden a captar electrones. ¿Por qué a captar electrones? Puesto que los no metales tienden a tener casi el octeto. Por ejemplo, el flúor se ubica en el grupo 17 o en el grupo 17A y posee por ende 7 electrones de valencia. Por lo tanto, ¿cuántos electrones le falta para llegar a la regla del octeto? Solamente uno y alcanzan su estabilidad. Por lo tanto, los no metales lo que tienden a hacer es capturar electrones, puesto que se les hace más fácil llegar entonces a una estabilidad. Luego tenemos los metaloides. Los metaloides, como el mismo nombre lo indica, están a la mitad. No son ni metales ni tampoco no metales. Su apariencia física vendría siendo en este caso como un metal. ¿Qué quiere decir esto? Que van a brillar. Sin embargo, sus propiedades químicas tienden a ser como los no metales. Es decir, que los metaloides tienden a capturar electrones del ambiente. Por ejemplo, este elemento se encuentra en el grupo 14, 14 o en el 4A y por ende posee 4 electrones de valencia y le faltan 4 electrones para alcanzar la estabilidad y cumplir así la regla del octeto. Por otro lado, como es metaloide, está en una propiedad intermedia, se dice también que son semiconductores tanto de electricidad como también de calor. Ahora, ante esto, como les mencioné anteriormente, según el orden del número atómico, podemos generar propiedades atómicas que se relacionan o se dividen en dos, entre el tamaño y la energía. Según el tamaño, lo que nosotros vamos a ver va a ser el radio atómico y la energía vamos a hablar específicamente de la electronegatividad. Para esto, el radio atómico nosotros lo definimos como la distancia que se establece entre el núcleo atómico hasta el último electrón. Eso para nosotros, insisto, va a ser el radio atómico. Distancia entonces que existe desde el núcleo hasta el último electrón, es decir, hasta sus electrones de valencia. Ante esto, ¿cómo varía la tabla periódica del radio atómico? Aumenta de su derecha
hasta la izquierda. Y también aumenta de arriba hacia abajo. Por lo tanto, podemos decir lo siguiente. Ojo, que los gases nobles aquí no participan de este juego. ¿Qué podemos decir entonces? Que acá, en esta parte, se encuentra el flúor y en esta otra parte se encuentra el francio. Por lo tanto, ¿cuál tendría mayor radio atómico de toda la tabla periódica? Vendría siendo en este caso, primeramente, el francio como el que posee mayor radio, puesto que se encuentra justo en este punto. Y el que posee menor radio atómico de toda la tabla periódica vendría siendo el flúor, que se encuentra en este punto de la tabla periódica. Ahora, la electronegatividad nosotros la definimos como la tendencia que van a tener los átomos de atraer electrones hacia sí mismos para poder formar, en este caso, los enlaces químicos, siendo mayoritariamente o mayormente electronegativos los no metales por si acaso. Por lo tanto, si nosotros hablamos entre el hidrógeno y el flúor vendría siendo el que posee mayor electronegatividad versus el hidrógeno. ¿Cómo varía la electronegatividad en la tabla periódica? Va a ser todo al revés o todo al contrario que el radioatómico. Varía o aumenta de abajo hacia arriba y también aumenta de derecha hacia la izquierda. Por lo tanto, si nosotros evaluamos, y vale destacar lo siguiente, que los gases nobles aquí tampoco participan, y si nosotros evaluamos entre toda la tabla periódica, vamos a decir que el flúor, que es el que se encuentra acá, posee mayor electronegatividad, mientras que el francio, que se ubica acá, es el que posee menor electronegatividad. Eso vendría siendo entonces, jóvenes, la clase del día de hoy. Espero que les sirva y esta clase también les va a servir para complementar la guía de trabajo que aparece en el Siscol. Ojalá tengan muy buena semana y espero verlos muy pronto.